A continuación vamos a presentar de manera sucinta en un vídeo el contenido de la última sección del tema 1, titulado La preferencia revelada. Como recordarán de la primera parte del capítulo, las preferencias del consumidor ayudaban a conocer cuál era su elección. De hecho, se combinaba información subjetiva de las preferencias del consumidor con información más objetiva relativa a los precios y la renta de este consumidor para determinar cuál era su elección, su cesta óptima de consumo. A continuación vamos a llevar a cabo un proceso que es inverso, es decir, a partir de la elección de los individuos conocer las preferencias de los consumidores. Entonces el objetivo principal en esta sección es la recuperación de las preferencias a partir de lo que la gente hace. A pesar de esta consideración, debemos aclarar que, tal y como se ha mencionado en la primera parte del capítulo, las preferencias no dependen de los precios y de la renta. Lo que sucede en este caso es que vamos a aprovechar los cambios en los precios y en la renta, observar cómo va cambiando la decisión del consumidor para, a partir de esa información de las decisiones de consumo, construir las preferencias del mismo. El supuesto que subyace en toda la explicación subsiguiente es la verificación del principio de racionalidad. Esto es, el individuo no incurre en contradicciones cuando decide. Si, por ejemplo, un individuo elige una determinada cesta y no otra, que también era asequible, está revelando claramente que la prefiere de manera estricta. Es decir, está revelando que la cesta inicial se encuentra en una curva de indiferencia más alejada respecto al origen. Para ilustrar esta idea gráficamente, representemos una recta presupuestaria y tres cestas posibles de consumo. Vamos a suponer que la elección del consumidor se encuentra en la cesta A. Si eso es así, diríamos que la cesta A sería estrictamente preferida respecto a la cesta B y también respecto a la cesta C. Podríamos generalizar y decir que la cesta A sería la más preferida de entre todas las asequibles para este consumidor. Y como recordarán de la primera parte del tema, el conjunto asequible del consumidor es lo que llamábamos conjunto presupuestario, que viene determinado por la recta de color rojo o recta presupuestaria y el área que queda por debajo de esta, comprendido entre esta y los ejes de ordenadas y de abscisas. Por tanto, diríamos que la cesta A, en esta representación gráfica, se encontraría en una curva de indiferencia más alta que la cesta B y que la cesta C. Aprovechamos este gráfico para hacer notar que no es posible establecer un orden de preferencias relativo a las cestas no asequibles. Solo podemos hablar de orden de preferencias de cestas que se encuentran dentro del conjunto presupuestario. Si para unos determinados precios y renta, el individuo puede elegir entre una cesta A y una cesta B y elige la A, diríamos, apoyándonos en el gráfico de la diapositiva anterior, que prefiere estrictamente la cesta A frente a la cesta B. De hecho, el principio de racionalidad de la preferencia revelada exige que el individuo siempre elija la cesta A frente a la cesta B, cualquiera que sean los precios y las rentas a las que se enfrentan. Si por alguna razón, para otros precios y rentas, el individuo decide óptimamente la cesta B, estaría incurriendo en una contradicción, estaría violando el principio de racionalidad de la preferencia revelada y hablaríamos de que el consumidor se muestra en su decisión de forma inconsistente. Para explicar esta idea, con un poquito más de detalle, vamos a utilizar dos representaciones gráficas. En primer lugar, vamos a representar dos rectas presupuestarias, la recta presupuestaria R y la recta presupuestaria R'. Inicialmente, si la recta presupuestaria es R, vamos a pensar que la decisión del consumidor se encuentra en la cesta A y, en cambio, cuando tiene lugar un abaratamiento relativo del bien X, es decir, la recta presupuestaria se vuelve más horizontal, tal y como aparece representada ahora en R', la decisión del consumidor se encuentra en este caso en B. En esta situación representada gráficamente, diríamos que el consumidor se muestra de manera consistente con respecto al principio de racionalidad de la preferencia revelada. ¿Cuál es la razón? Inicialmente la cesta A fue la que eligió de entre todas las asequibles, dada la recta presupuestaria R
y el conjunto presupuestario delimitado por esa recta R. Como pueden observar en el gráfico, en esa situación inicial, la cesta B no era asequible para el consumidor. De manera similar, una vez que cambiaron los precios, que se abarató relativamente el bien X, la recta R' condujo a una decisión como B, que era la mejor dentro del conjunto presupuestario delimitado por R'. También en este caso podemos observar que la cesta A, como alternativa, no sería posible, sería una cesta inasequible, queda fuera del alcance de decisión del consumidor. Por tanto, las decisiones A y B ante los precios a los que se ha enfrentado el individuo serían decisiones consistentes. En cambio, vamos a mostrar ahora gráficamente una representación de inconsistencia en la decisión del consumidor, y para ello nuevamente vamos a representar las rectas presupuestarias R y R', pero vamos a modificar la posición en la que se encuentran sus decisiones óptimas. Si para los precios iniciales vamos a considerar que la decisión se encuentra en A, y para los precios finales, es decir, para una recta presupuestaria como R', la decisión se encuentra en B. En este caso, inicialmente, con una recta presupuestaria como R, el individuo elige A cuando también tenía a su disposición el poder consumir B. Como podemos observar, B se encuentra en el interior del conjunto presupuestario, se encuentra por debajo de su recta presupuestaria y por tanto era asequible. En cambio, cuando se abarató relativamente el bien X, la recta presupuestaria pasó a ser R' y el individuo eligió B. Y también era asequible la cesta A, puesto que pertenecía al conjunto presupuestario que viene delimitado por la recta R'. En este caso sí encontraríamos una contradicción, porque el individuo, pudiendo comprar la cesta A, compra la B cuando había revelado previamente para los precios iniciales que prefería estrictamente la A. Hay una violación del principio de racionalidad de la preferencia revelada y el consumidor se está mostrando inconsistente en sus decisiones. Si un consumidor muestra este tipo de comportamiento, no sería posible recuperar sus preferencias empleando las técnicas de la preferencia revelada. Por tanto, nuestro supuesto es que el consumidor es consistente y que se verifica el principio de racionalidad. Profundizando un poquito más en el objetivo principal de esta sección, en la recuperación de las preferencias a partir de lo que la gente hace, representemos gráficamente dos rectas presupuestarias, otra vez denominadas R y R', y sus respectivos conjuntos presupuestarios. Para la recta presupuestaria R, el conjunto presupuestario viene representado gráficamente por el área con cuadrícula de color azul, mientras que en el caso de R' viene representada por un área rayada de color rojo. Vamos a considerar que inicialmente, dada la recta presupuestaria R, el individuo elige la cesta A, es la mejor de entre todas las posibles, y por tanto revela que es mejor que, por ejemplo, la cesta B, que se encuentra, pertenece también al conjunto presupuestario. Para la nueva recta presupuestaria R', pensemos que el individuo elige B frente a una alternativa posible que sería la C. Como hemos mencionado anteriormente, la A quedaría fuera de su alcance de decisión y por tanto no sería asequible. Si utilizamos la propiedad o supuesto de transitividad de las preferencias que hemos estudiado en la primera parte del tema, podríamos decir que si la cesta A era preferida respecto a la cesta B, cuando el conjunto presupuestario venía delimitado por R, y ahora la cesta B es estrictamente preferida respecto a la cesta C, tal y como revela la decisión del consumidor con un conjunto presupuestario delimitado por R', la transitividad nos dice que la A va a ser estrictamente preferida también respecto a la cesta C. De esta manera podemos ir construyendo el orden de preferencias gradualmente, apoyándonos en los elementos que explicamos en la primera parte del tema y que pertenecen a la axiomática del consumidor, de las preferencias del consumidor. Otro supuesto era el de monotonía, que nos indicaba que el individuo prefería cestas más grandes, es decir, cestas con mayor cantidad de los bienes, frente a cestas que tienen menos cantidad de los bienes, ¿no? En este caso, a partir de la cesta A podríamos pintar una superficie de color verde
que viene delimitada por la línea de trazo discontinuo vertical y la línea de trazo discontinuo horizontal que se pinta a partir de ese punto. Todas las cestas que aparecen en el área verde son cestas que contienen al menos la misma cantidad de un bien y más cantidad de otro bien. Por tanto, esas cestas todas serían estrictamente preferidas respecto a la cesta A. Podríamos generalizar y decir que esas cestas serían preferidas respecto a la A, que a su vez era preferida respecto a la B, que a su vez era preferida respecto a la C. Por tanto, la curva de indiferencia, a partir de esta diapositiva, la curva de indiferencia que pasa por la cesta A necesariamente se encuentra más alejada respecto al origen, respecto a aquella que representaríamos pasando por el punto B, y a su vez respecto a aquella que pintaríamos pasando e intersectando el punto C. Si damos un paso más allá en la construcción del orden de preferencias, podemos representar gráficamente una recta presupuestaria relativamente más inclinada que las dos anteriores, representando unos precios relativos del bien X mayores que los anteriores, que los que se corresponderían con las rectas presupuestarias R y R'. En este caso, vamos a considerar que la decisión del consumidor se encuentra en el punto B y, además de toda la información y conclusiones que podíamos sacar en la diapositiva anterior, podríamos añadir otra más, y es que la cesta B, si la elige el consumidor de entre todas sus asequibles, va a ser estrictamente preferida respecto a la A, que también es asequible cuando el conjunto presupuestario viene delimitado por la recta R2'. Por tanto, podríamos decir, por la transitividad, otra vez, que si la B es mejor que la A y la A es mejor que la B sería mejor que la B. Si combinamos la información de la diapositiva anterior con esta, diríamos que la B sería mejor que la A mejor que la B y la B mejor que la C. Si utilizamos nuevamente la monotonía y trazamos o creamos una superficie a partir de dos líneas de trazo discontinuo, una vertical y una horizontal a partir del punto D, diríamos que todas las cestas contenidas en esa superficie serían cestas estrictamente preferidas respecto a la B, que era preferida respecto a la A, que era preferida respecto a la B, y esta última era preferida respecto a la C. Como ven, gradualmente, si somos capaces de observar el comportamiento de un consumidor a lo largo del tiempo y los precios se van modificando, somos capaces de ir construyendo el orden de preferencias que subyace en sus decisiones. Poco a poco podemos recuperar las preferencias del consumidor. De hecho, si tuviésemos suficientes observaciones de precios y decisiones del consumidor, podríamos aproximar el concepto que hemos visto en la primera parte del capítulo, que hemos llamado mapa de indiferencia. En este caso sería el mapa de indiferencia revelado por el individuo, en el que ubicaríamos las conclusiones que habríamos extraído a partir del análisis anterior, que la cesta D se encontraría en la curva de indiferencia más alejada y que la cesta C se encontraría en la curva de indiferencia más cercana al origen. A continuación, para mostrar más claramente el principio de racionalidad que subyace en la teoría de la preferencia revelada, vamos a presentar dos ejemplos diferentes, numéricos, con datos de precios y renta. En primer lugar, vamos a considerar un primer ejemplo en el que inicialmente la renta del consumidor es M igual a 2.000 unidades monetarias, el precio del bien X inicial es 200 unidades monetarias por unidad física del producto, mientras que el precio del bien Y es de 50. Si esto es así, podríamos fácilmente escribir la expresión gráfica de su recta presupuestaria como Y igual a 40 menos 4X, a través de una técnica muy sencilla de análisis y representación gráfica que hemos estudiado de manera detallada al principio de este tema. Vamos a considerar que la elección del consumidor, la cesta A, que sería la inicial, pues viene dada por X igual a 4 e Y igual a 24. Esa sería la situación de partida.
Consideremos a continuación que la renta no cambia y que lo que sí cambia es el precio del bien X, que pasa a ser 50, y el precio del bien Y, que pasa a ser 200. En este caso, la expresión gráfica de la recta presupuestaria vendría dada por una función como y igual a 10 menos 0,25 multiplicado por X. La elección, la sexta B, vamos a considerar que viene dada por el punto X igual a 24, Y igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, la idea sería ahora representar gráficamente tanto las rectas presupuestarias como las elecciones del consumidor y proceder a testear si realmente se está verificando o no el principio de racionalidad, si el consumidor es consistente o inconsistente. Para ello vamos a acudir a un programa de acceso gratuito, que es el Graph. Lo tenemos preparado ya para que nos aparezca el primer cuadrante. Y vamos a insertar como primera función la recta presupuestaria inicial que, si no recordamos mal, era igual a 40 menos 4x multiplicado por x. La vamos a pintar de color azul en el gráfico para identificarla. Y además vamos a proceder a la representación de todo el conjunto presupuestario, también incluyendo el área bajo esa recta presupuestaria. Este sería el conjunto presupuestario que nosotros hemos explicado al principio del capítulo. A continuación vamos a insertar la elección inicial del consumidor, que la hayamos llamado la sexta A, que venía dada por el par 4, 24. Vamos a ponerle el nombre que le hemos puesto en el ejemplo, que sería la A. Lo movemos un poco para identificarlo. Y a continuación vamos a insertar la nueva función que nos representaría la recta presupuestaria, que sería 10 menos 0,25 multiplicado por x. Vamos a cambiar el color para que no haya espacio para la confusión. Y vamos también a rellenar el área por debajo para completar el conjunto presupuestario y a modificar también el color. Vamos a insertar el nuevo punto, la nueva elección del consumidor que habíamos llamado el punto B, 24,4. Y le vamos a poner el nombre de B, que es lo que habíamos dicho que denotaba la elección final. Sería la representación gráfica de consistencia, porque en este caso la sexta A es la elegida cuando la recta presupuestaria es la más vertical, quedando fuera del alcance de decisión del consumidor la sexta B. De la misma manera, cuando la recta presupuestaria es la más horizontal, la que aparece de color más rojizo, en este caso la sexta A no es asequible, queda fuera de la elección del consumidor. Luego al consumidor el cambio de elección no denota inconsistencia. Se está verificando en este caso el principio de racionalidad, diríamos que el consumidor es consistente. Vamos a poner un segundo ejemplo. Vamos a conservar el valor de la renta, pero inicialmente vamos a considerar que el precio del bien X es igual a 50, 200, perdón, igual a 200, el precio del bien X, y el precio del bien Y es igual a 50. En este caso, la expresión de la recta presupuestaria sería igual a 40 menos 4 multiplicado por X. Y la elección del consumidor, vamos a pensar que la sexta A viene dada por X igual a 9 e Y igual a 4. Se produce un cambio de precio, Px pasa a ser ahora 50 y Py pasa a ser ahora 200. Sería en este caso un abaratamiento relativo del bien X nuevamente, ¿no? Es decir, la elección del consumidor va a ser X igual a 4 e Y igual a 9, mientras que la expresión matemática de la recta presupuestaria pues sería igual a 10 menos 0,25 multiplicado por X.
Nos iríamos nuevamente al graph. Tenemos ya preparada una nueva ventana para insertarla como primera ecuación, la de la renta presupuestaria inicial, que es 40 menos 4x, 40 menos 4 multiplicado por x. La vamos a poner, para que sea la inicial, la vamos a poner en color azul, la inicial. Y lo que vamos a hacer a continuación es representar el área bajo la demanda. Vamos a poner en las opciones cambiar el color del fondo, no, lo mantenemos igual para que salga exactamente la renta presupuestaria, y a continuación vamos a insertar el punto inicial de la elección del consumidor, el punto A, que era el par 94. 994. Le ponemos su nombre, ya está. Movemos la etiqueta para que se pueda identificar el punto. Insertamos la nueva función, que era 10 menos 0,25 multiplicado por x. Y vamos a cambiarle el color nuevamente, como antes, y al área. El área también le vamos a cambiar el color y la vamos a poner consistente con la recta. Representamos ahora el punto. El punto B era el par 49. 49. Okay. Y le vamos a poner su etiqueta, que habíamos dicho que era B. Esta sería la representación gráfica de contradicción, de inconsistencia con el principio de racionalidad. Si el individuo elige inicialmente, a partir del conjunto presupuestario de color azul, elige la cesta A, cuando era asequible la cesta B. En cambio, cuando la recta presupuestaria es la más horizontal y el conjunto presupuestario es el que aparece en color más rojizo, en este caso elige la B cuando era asequible la cesta A. Hay contradicción porque han cambiado los precios, y ese cambio en precios ha cambiado la decisión del consumidor. Es la contraria. Por tanto, este consumidor sería inconsistente, y un consumidor de este tipo, este consumidor que mostraría irracionalidad, sería imposible de modelar de acuerdo a la preferencia revelada. No podríamos recuperar sus preferencias a partir de la teoría de la preferencia revelada. Para finalizar, únicamente comentarles que los principios básicos de la preferencia revelada serán aplicados en el tema 2, tema en el que vamos a profundizar en el efecto de cambios en los precios de los bienes sobre las decisiones de los consumidores. En ese caso serán herramientas muy útiles para nosotros. Muchas gracias.